Por favor. E eu convido os panelistas para assentar formando o painel. Buenas tardes. É um prazer estar aqui em Costa Rica. Combinei com meus panelistas que eu tentarei falar em portunhol. Temos tradução simultânea. E temos um panelista só que fala em inglês. Só temos tradução para as 3 línguas: inglês, português e espanhol. Temos comigo nesse painel Lee Trotman, que é auditor-geral do Departamento de Auditoria de Barbados. Leonardo Fraga, sócio da firma de auditoria Grant Thornton, de Argentina. Cornélio Porras, presidente da Inter-American Accounting Association, AIC. Muitas graças por compor esse painel comigo. É um prazer ter esses panelistas comigo, porque montamos esse painel muito tardiamente. E quero agradecer a todos vosotros por entregar todos os materiais da forma combinada em tempo. O objetivo do painel é a relação entre o governo corporativo e o relatório de auditoria, uma visão tanto do setor público quanto do setor privado. Cada painelista terá 15 minutos para comentar sua visão em diferentes aspectos. Mr. Trotman vai falar sobre a visão do setor público em termos de governança. Leonardo Fraga falará sobre o formato do relatório de auditoria. E Cornélio Porras dará sua visão sobre o ambiente corporativo e a relação com o auditor independente. Esse painel procura enfatizar aspectos de toda a evolução que aconteceu no mundo corporativo após a crise econômica de 2000, todo o movimento em termos de desenvolvimento, desenvolvimento do ambiente corporativo, da nova forma de relacionamento do auditor com o comitê de auditoria, a criação em alguns países do comitê de auditoria, a evolução dos reguladores no tocante à supervisão dos preparadores e dos auditores e a função dos investidores, que precisam fazer o seu papel de atuar de forma ativa como participante do mercado de capital e do Financial Reporting System, do todo o sistema de relatórios financeiros e prestação de contas. Podem mover? Informes financeiros adequados melhoram a qualidade e a confiança dos investidores e de todo o mercado. Informes corporativos que são verdadeiros, que informam a real situação da companhia, que fornece dados não somente financeiros, mas também não financeiros no tocante ao Integrated Reporting, relato integrado, o controle interno das companhias, a gestão de risco, o cumprimento de leis e regulamentos, a ética, tanto de auditores quanto dos preparadores e dos membros do comitê de auditoria. Independência de alta qualidade e consistentemente aplicada ao redor de todo o mundo, a comunicação e os informes dos auditores. O processo de inspeção das firmas
e também de todos os participantes de mercado, não somente dos auditores, porque uma mudança do ambiente não se faz somente com o auditor, e sim com todos os participantes do mercado. Um regulador eficaz e independente da profissão, que tenha as pessoas qualificadas, que tenha adequados fundos para atuar. Isso é muito importante e será, de alguma forma, abordado pelos painelistas. Lá a evolução da tecnologia e o impacto na auditoria e nos informes financeiros. E o crescimento sustentável das entidades de interesse público, que pode também afetar positivamente as entidades não públicas. Tem um impacto positivo muito importante. Então, tendo dito isso, o sumário de todo o painel, nosso objetivo, e eu passo a palavra para Mr. Trotman. Trotman, you have the floor. Thank you. And I would want to thank the organizers for inviting me to this Crescent meeting to make this presentation. I would first want to just mention a few things about Barbados. Barbados is a very small country. We have less than 300,000 people, English-speaking country, known for political stability, tourism and financial services are our main economic activity. Now, I would just mention something here. Mencionar algo que en el 2018 tuvimos elecciones en Barbados. ¿Y por qué menciono esto en este tema? Bueno, por los planes ambiciosos que tiene el gobierno para la mejora de la gobernanza corporativa. Y quiero darles un poquito de antecedente en cuanto a dónde estamos actualmente en cuanto a gobernanza corporativa en Barbados. En nuestro país tenemos un crecimiento muy bajo. De hecho, estamos en recesión actualmente. Tenemos baja confianza de inversores recientemente en Barbados. Tenemos quejas de corrupción, de alta deuda. Tenemos un marco de gobernanza pobre, especialmente de aspectos legales. El gobierno tuvo muchos pasivos no registrados, mala calificación de las agencias internacionales en lista negra por la OCDE. Nuestras reservas se estaban bajando rápidamente. Nuestros informes de auditoría no son de muy buena naturaleza, una gobernanza débil y también tuvimos problemas con la infraestructura pública. Tuvimos una crisis en el sistema de aguas negras. En resumen, estamos enfrentando todos esos problemas y me doy cuenta que uno de los temas que asumió el gobierno fue todo el tema de gobernanza corporativa. Como se mencionó por el ministro de Finanzas de Costa Rica, es bueno tener un buen sistema regulatorio, un buen marco legal, aun y cuando un marco legal no es la solución a todo. El gobierno tiene que asumir el marco legal de forma primordial, así que hemos aprobado una nueva ley financiera. El otro tema es la integridad de la legislación, establecer un comité de integridad, una nueva acta de adquisición, ley de adquisiciones y también de información. Por lo tanto, el marco legislativo, ya estamos trabajando, ya hemos aprobado una nueva ley de finanzas y hay ciertos temas en la ley de gestión de finanzas que son muy útiles y muy interesantes. Reconocemos que tenemos quejas de corrupción, etcétera. Así que, y parte de la debilidad en el sistema tiene que ver con las juntas directivas a nivel de juntas. Así que una de las nuevas inclusiones en la ley es que los miembros de la junta deben tener capacitación en gobernanza corporativa. Y para darles un poquito de reseña a Barbados,
tenemos ministerios y departamentos y tenemos empresas estatales. Y las empresas estatales operan similar al sector privado, a las organizaciones del sector privado, una junta directiva, comités de auditoría, etcétera. Los ministerios y departamentos, de otro lado, no tienen tal estructura y la idea fue incorporar algún tipo de estructura en los ministerios y departamentos. Y lo que han hecho es que han creado auditorías internas en los ministerios y departamentos y un comité de auditoría para lidiar con las instituciones del gobierno central. Además de capacitar a directores, el tema de informar también se ha abordado. Actualmente en Barbados tenemos muchas instituciones que están años atrás en sus informes de auditoría. En la última informe de auditoría, informé que había 49 instituciones que estaban 3 años atrasados y como 34, 5 años atrasados en informes. Tenemos todo este tema de revelación como un problema grave. Algunas instituciones tienen pasivos muy grandes. El gobierno tuvo una situación donde casi 2.3 mil millones es mucho dinero en pasivos no registrados porque los estados no están consolidados y eso es uno de los principales retos que enfrenta el nuevo gobierno, cómo lidiar con esas empresas estatales. Así que en la nueva ley es para comités de auditoría, aclarar las funciones de las juntas directivas, de los directores, que se establezca una auditoría interna, un comité, y el comité de auditoría informará al director de finanzas. En cuanto al papel del auditor, el papel del auditor se está evolucionando en cuanto al sector público. Anteriormente el auditor informaba en incumplimiento de reglas financieras. Todo el tema de opinión no era tan relevante, honestamente. El auditor, la función, de acuerdo a la ley, ahora es informar cualquier incumplimiento de reglas financieras e irregularidades. Pero la nueva ley, bueno, no la nueva ley, en el 2009 cambió eso para incluir la opinión del auditor. Pero la regla expandida del auditor en la nueva ley tiene que ver con informes no financieros. En esencia, y voy a poner eso en perspectiva, el auditor público informa sobre cumplimiento con reglas, regulaciones. Eso es un informe, da una opinión de auditor, que es lo que estamos hablando aquí, el informe del auditor, y ahora hay un tercer requerimiento para el auditor, que realmente no hemos detallado porque la ley acaba de aprobarse. El auditor informará sobre no desempeño. Cada institución tiene que reportar los resultados y el auditor debe revisar eso para ver si se lograron los resultados o cómo llegaron a esos resultados. Y luego también hay sanciones en esta nueva ley. Los informes serán transparentes, irán a un sitio web y los informes del auditor serán debatidos en el departamento y también somos parte del programa del FMI y por lo tanto se han establecido metas para los informes de auditoría y deben completarse antes de junio. Y veremos cómo sale eso. Algunas empresas estatales, el sector privado de auditoría los auditará. También mencionamos que estamos en la lista negra de la OCDE. Al principio, un tema muy interesante porque Barbados pensaba que no merecía estar en esta lista negra. Una de las ventajas competitivas es un régimen impositivo bajo, pero tuvimos ese régimen
para inversores externos o a instituciones externas, donde teníamos un régimen de impuesto alto para locales. En un momento se decidió tener una convergencia de esos regímenes de impuestos. Ahora se tiene un nivel más bajo que es 2.5%. Generalmente una firma en Barbados pagaría como 30% de impuestos y ahora ha bajado al 2.5 a 5%. Y la semana pasada, el viernes, de hecho, nos quitaron de esa lista negra. Entendemos, y esta mañana discutimos el tema de gobernanza corporativa y la importancia de una buena gobernanza corporativa, y yo creo que Barbados lo reconoce también. Así que se ha dado actividad renovada en esa área específica y, como dije, en la legislación, pero tenemos que avanzar de la legislación a la implementación y ahí es donde vendrán algunos retos. Es bueno tener una buena ley, pero debemos tener también las estructuras y las regulaciones para darle apoyo a esa ley y eso se está haciendo en ese momento. Y uno de los retos que enfrentamos es el hecho de que fallos de gobernanza corporativa en Barbados algunas veces se da a nivel de junta directiva. Así que las juntas deben asegurarse que hay una buena estructura y desafortunadamente algunas veces la debilidad o el fracaso está a nivel de junta. Y esto también en adquisiciones, la ausencia de transparencia en todo el proceso de adquisiciones. Y eso es uno de los retos repetitivos año tras año. Y a cierto nivel, la nueva legislación dará apoyo en esa área específica, porque como dije, hay nuevas áreas de revelación completa, más transparencia, mejor rendición de cuentas porque se puede ser sancionado. El tema de conflictos de interés, de declaración de activos, etcétera. Así que estas medidas tendrán efecto. En cuanto al auditor y al comité de auditoría, como dije antes, nunca hemos tenido un comité de auditoría para ministerios y departamentos en el pasado. Y tendremos que trabajar esa relación entre mi oficina y el comité de auditoría. En cuanto a empresas estatales, hay comités de auditoría en algunas de esas empresas, pero los comités no existen en todas, son las principales y no ha existido mucha comunicación o la necesaria entre el auditor y el comité de auditoría. En Barbados, repito, todo el tema de los medios es importante también. Como hablábamos en la última sesión, acerca de entender el público, el entendimiento del público del informe de auditoría. Y en la sesión anterior se dio el debate de que no todos los ciudadanos son competentes para entenderlo. Y eso lo reconocemos. Honestamente, nuestros informes, en muchos casos, no necesariamente la opinión, pero los otros informes son para el público, porque vemos las oficinas de auditoría como que brinden información al público para más transparencia. Ese es el objetivo. ¿Y cuáles son los siguientes pasos? Preguntarán. Primero, como dice, un marco legal, cualquier marco legal debe producir estados financieros en forma oportuna. Y yo creo que funcionará al menos por los próximos 4 años. Porque como dije, somos parte del programa del FMI y el gobierno definitivamente está garantizando todos los compromisos se mantengan. Entonces, a cierto nivel, tenemos una agencia externa que está respaldando al gobierno para cumplir eso y yo creo que es muy probable que cumplirán esos plazos. El otro tema que debemos observar tiene que ver con el nombramiento de los miembros de la Junta. Muchos miembros de la Junta han sido nombrados basados en alianza política o similar a esto. Sus intereses quizás no sean en cuanto a buena gobernanza corporativa. Y yo creo que eso es algo que debe observarse. Se puede tener toda la mejor ley que quieran, pero hay que tener personas con integridad
Por lo tanto, hay que observar cómo sea el nombramiento de los miembros de las juntas directivas que sean íntegros. El fortalecimiento de la oficina es otra área de preocupación. Si se quieren informes de auditoría, estos requieren personal de auditoría capacitada y que reciban buena paga. La aplicación de sanciones, recompensas. El modelo está basado en el modelo británico y el área principal de informe tiene que ser basado en cumplimiento de reglas, y eso puede tener un efecto con la sociedad. Todos quieren hacer lo correcto y nadie quiere romper las reglas, pero algunas veces hay que no romper las reglas, pero hay que recompensar la innovación y algunas veces mantenerse apegado a las reglas presenta un reto porque puede obstaculizar la innovación. Por lo tanto, hay que tomar eso en cuenta. Transparencia, adquisición, eso es un área que requiere atención también. En algunos países, todas las licitaciones en sitio web se pueden observar y yo creo que van en esa dirección también, mejor y más revelación. Y uno de los otros retos que enfrentamos tiene que ver con contabilidad. El Barbados tomó el plan y decidió que iba a cambiar el sistema de contabilidad de flujo de capital y aún estamos experimentando este legado. Y los errores que mencioné, si hay mejoras legales en este marco regulatorio en el cual estamos trabajando, el nombramiento de miembros calificados de las juntas obviamente va a llevar a mejor efectividad de la gobernanza corporativa. También el monitoreo, la rendición de cuentas, revelación. Mi oficina tiene un papel en cuanto a que todos los informes estén disponibles al público y todos los reportes no son solamente financieros, pero cualquier informe que pueda entender la persona promedio. Y eso debe resultar en mayor confianza. Y el otro sector donde podemos tener, que es clave, es crear un ambiente para buenas oportunidades de negocios. Para concluir, pienso que sí hay una buena relación entre gobernanza corporativa y el auditor o el gobierno corporativo. Y recalco que el informe de auditoría no solamente incluye la opinión del auditor, pero también la gama de informes que se requieren por la ley. Informes de desempeño, informes de cumplimiento y informar, por supuesto, de estados financieros. Y esto está un poco limitado. La persona promedio no lo entiende, los técnicos, los contadores lo entienden, pero aún así como auditores queremos conectar con los ciudadanos porque al final son los ciudadanos los que ayudan a mejorar todo el sistema y garantizar que los que están a cargo gobiernen mejor. Muchas gracias. Thank you, Mr. Trotman. So, now, agora, Leonardo, pode nos brindar com tua apresentação, por favor. Hola. Bueno, buenas tardes a todos. Gracias por participar del panel y pensar que la temática que proponía la discusión era de interés de ustedes, y también, por supuesto, agradecer a la gente de la organización del evento por entender que, bueno, que podía ser un aporte interesante el que pudiéramos dar desde la perspectiva del auditor externo. Hablábamos y lo escuchábamos a Idesio cuando comenzaba el panel y nos comentaba cuál era la temática que pretendía abordar este panel y el gobierno corporativo y el informe de auditoría y cómo se interrelacionan. En un momento en donde después de muchos años se produce un cambio importante en lo que es la estructura del informe del auditor. Venimos de décadas de trabajar con un enfoque de cumple o no cumple la compañía o la entidad
los estándares de contabilidad y por lo tanto desde nuestra perspectiva de auditor podemos decir si eso es razonable o no es razonable, y de repente nos encontramos con la necesidad de ser, como escuchábamos recién, más transparentes, más abiertos, más específicos, lo cual para los auditores no deja de ser un ejercicio de aprendizaje que todavía estimamos que va a llevar algunos años. Si bien esta norma que propone un nuevo enfoque de informe de auditoría ya tiene unos años de implementación en algunos países, la realidad es que en muchas de nuestros países todavía está, digamos, en etapa de implementación y todavía no implementado. Ahora, luego vamos a hablar también un poco de lo que pasa en Argentina, que es mi país. De manera tal que lo que intentamos es rescatar en estos pocos minutos cuál es el nexo entre cómo debe ser la comunicación entre el auditorio externo y el comité de auditoría, que probablemente sea la figura de gobierno corporativo con la cual más asiduamente trabajamos los auditores. Sabedores de que el flujo de información y el intercambio de información que haya entre comités de auditoría y el auditor seguramente traerá como consecuencia un mejor producto, un mejor desarrollo de auditoría y por lo tanto un mejor informe de auditoría. Hablamos entonces de los desafíos que nos plantea un informe de auditoría extendido, en donde básicamente los auditores tendremos que poner el mismo foco de siempre en los riesgos de incorrección material, pero luego no solamente que esa información quede dentro de nuestros papeles de trabajo, sino también de alguna manera exponerlos a la comunidad de negocios. Y por supuesto poniendo foco también en todo lo que sean áreas de estimaciones, en donde siempre el juicio profesional y la opinión de la dirección de la compañía tiene relevancia para que luego eso pase por el filtro del auditor. La norma lo que cambia es básicamente la estructura del informe. Pasamos, como decíamos antes, de una idea de decir cumple o no cumple a una estructura que comienza por definir cuál es la opinión de auditoría, si es razonable o no es razonable lo que la contabilidad está mostrando, para luego inmediatamente delimitar con más precisión de cómo lo veníamos haciendo, cuáles son las responsabilidades, por un lado, de la entidad que está siendo auditada y del auditor que está ejerciendo ese rol, con mucho detalle y tratando de dejar muy claramente definidos cuáles son esa divisoria de aguas entre compañía y auditor. Y luego, tal vez, la parte esencial de lo que es la estructura del nuevo informe, lo que se conoce como Key Audit Matters o temas de atención importantes de la auditoría, en donde el auditor deberá de alguna manera revelar cuáles fueron las preocupaciones esenciales durante su trabajo, identificarlas con precisión, desarrollar y por supuesto también explicar a la comunidad de negocios cuáles fueron los resguardos que se tomaron, los procedimientos de auditoría que se aplicaron y cuáles fueron los resultados de ese trabajo. En algún punto implica abrir nuestros archivos, ¿sí? De aquellos temas, sobre aquellos temas más esenciales sobre los cuales hubimos estado trabajando durante el proceso de auditoría. Luego hay un capítulo específico de empresa en marcha, en donde deberemos decir específicamente, hacer una mención de cuál es nuestra opinión al respecto, es decir, cuál es lo apropiado de los criterios utilizados por la compañía, entendiendo que en líneas generales nos vamos a encontrar con empresas que han aplicado criterios contables para aquellas operaciones que están en marcha y que no tienen riesgo de ser discontinuadas.
Y por último, el informe del auditor, esta nueva estructura, también plantea el ser bastante específicos respecto de aquellas informaciones que no son objeto del informe de auditoría, pero que sin embargo se incluyen en lo que es el paquete de información que habitualmente las empresas listadas o públicas deben publicar. En este contexto de lo que estamos hablando y con todos los desafíos que esto ya nos estaría trayendo, aparejados, todavía queremos dedicarle unos pocos minutos a imaginarnos cómo puede mejorar ese diálogo entre los comités de auditoría y los auditores, e imaginarnos una serie de preguntas de cómo podría reaccionar de vuelta la comunidad de negocios frente a este nuevo desafío que tenemos los auditores y las compañías objeto de la auditoría. ¿Será que cuando el auditor detalla cuáles fueron los Key Audit Matters está asumiendo el rol del CFO y de la dirección de la compañía? Bueno, es una pregunta que podríamos hacernos y vamos a ir aprendiendo en la medida en que lo vayamos aplicando, pero definitivamente no. Hablábamos antes de la necesidad de delimitar adecuadamente cuáles son las responsabilidades y sigue siendo responsabilidad del CFO y de la administración, obviamente revelar todos aquellas situaciones por las cuales pasa la compañía, seguramente a través de sus notas a los estados contables, de manera tal que cuando el auditor en su informe de auditoría revele cuáles fueron las áreas de riesgo y de estimaciones en las cuales puso el mayor foco y la mayor cantidad de recursos, no está asumiendo ese rol, sino que simplemente está revelando de qué manera abordó esos temas durante el proceso de auditoría. Podríamos preguntarnos también si la comunicación de los Key Audit Matters implican una evaluación de la labor del CFO y de la dirección. Por supuesto que no. Es solo una manera de, cumplir cuál es esta nueva estructura del informe y hacernos cargo desde nuestra visión de auditoría de cómo hemos abordado esas preocupaciones. Podríamos preguntarnos si el auditor va a limitar la cantidad de Key Audit Matters a ser revelados como consecuencia de este entendimiento que vamos a ir teniendo con las compañías, y definitivamente no. La experiencia en países que ya han puesto esto en práctica, por caso del Reino Unido, Australia, Sudáfrica, Holanda, demuestran que con el correr de los periodos de auditoría, los números de Key Audit Matters no varían significativamente, ni se reducen, ni se amplían por el solo hecho de ejercer esta dinámica. Se amplían o se reducen en la medida en que haya más o menos Key Audit Matters que merezcan ser revelados. Por lo tanto, este informe extendido y este nuevo enfoque de trabajo para las firmas de auditoría nos plantea una problemática que aquellos países que ya lo están aplicando y aquellos que vamos a empezar a aplicarlos en relativamente poco tiempo nos planteamos, y es cómo influye esto en los presupuestos que habitualmente tenemos de auditoría y que habitualmente desde nuestro propio punto de vista son bastante acotados, y es evidente que este nuevo enfoque de trabajo y esta nueva estructura de reporte lo que va a implicar son más horas experimentadas en tratar de justamente discutir esto con la gerencia y discutir esto con los CFOs de las compañías y los directorios. Entonces, ahí vamos a tener sin dudas una necesidad de que las compañías también entiendan que ellos podrán ver que el producto no es tan distinto al que tenían antes, porque finalmente habrá una opinión, pero sin embargo habrá muchas más horas de inversión en ponernos de acuerdo y en incrementar ese diálogo que justamente estamos proponiendo desde este panel, y eso implicará horas más caras, horas de gerente y de socio puestas al servicio de un producto terminado que tiene que estar a la altura de las circunstancias. Y esto es lo que nos enseña justamente la experiencia en países que ya lo vienen aplicando, y escuchábamos en el panel anterior
también la experiencia en Centroamérica, en ese sentido, y del regulador. ¿Qué pasa en Argentina? Bueno, esta norma de auditoría todavía no ha sido adoptada o ha sido adoptada, pero la implementación será para el año 2020, con lo cual todavía estamos en una etapa de aprendizaje, las firmas de auditoría y de toma de conciencia, de concientización para lo que es la comunidad de negocios, las empresas, que indudablemente van a tener que, en búsqueda de ese mejoramiento del diálogo, tendrán que flexibilizar su posición y entender que no es que los auditores nos hemos vuelto más, más perspicaces o más escépticos, simplemente que lo mismo que antes abordábamos y que probablemente quedaba dentro de nuestros papeles de trabajo, ahora habrá que revelarlo en un informe que no solamente irá a la dirección, sino que irá a todos aquellos organismos de Contralor a los cuales habitualmente presentan sus estados contables las empresas que van a ser objeto de este trabajo. De manera tal que ese es un poco el resumen de mi exposición. Em Brasil, o terceiro ano de adoção, e que temos notado um aumento de comunicação entre o auditor e o agente de governança, valorizando mais ainda o trabalho do auditor. É uma experiência extremamente positiva. Cornélio, pode então nos brindar com sua visão sobre questões de governança corporativa no setor privado? Okay. Muy bien. Buenas tardes. He considerado importante comentar algunos aspectos relacionados con el tema del rol del comité y la junta directiva. En este enfoque, en términos generales, podemos hablar que ¿qué podemos esperar de una junta directiva? Sabemos que en términos generales una junta directiva debe preocuparse por establecer todo lo que es la estrategia y políticas alrededor de la entidad que piensa caminar, transitar o está transitando en un determinado giro de operaciones. También implementar todo lo que es el adecuado sistema de control y el flujo de la información alrededor de toda la compañía y también supervisar a la alta administración en el fiel cumplimiento de todas esas políticas y procedimientos que ha diseñado para la conducción apropiada de la compañía. Otro cuarto elemento importante es establecer lo que es la remuneración de la alta administración y tanto para ellos como para los empleados. También establecer un código de ética que es muy importante en toda entidad que marca los valores en los cuales la personal de la empresa debe adherirse y cumplir y estándares en términos generales para la organización relacionados con la conducta. Y por último, asegurar la idoneidad técnica y desarrollar planes de contingencia. Hay dos grandes aspectos importantes en esto. Hoy en día, pues, muchas empresas, o la gran mayoría, trabajan con alguna plataforma tecnológica y en algunas, en mayor o menor dependencia de lo que es la tecnología, pues debe haber un plan que asegure la continuidad en ese aspecto y lo que es la parte operativa en sí de la empresa para continuar ante situaciones que pudieran presentarse de manera adversa a la compañía a través de situaciones en el país donde opera. En ese contexto, hablar del rol del comité de auditoría y la junta directiva, teniendo en cuenta estos elementos, pudiesen existir otros, obviamente, creo que de una manera muy sencilla puedo concluir de que el rol del comité de auditoría es la incidencia
o la incidente de manera preponderante en el control corporativo. Es decir, esa es la línea de acción del Comité de Auditoría, y sabemos que el Comité de Auditoría trabaja y tiene a la mano el elemento importante de la función de auditoría interna, donde es un brazo del Comité de Auditoría para cumplir con toda la estrategia y situaciones de control en la empresa, y también tiene que ver con el aspecto importante de lo que es la contratación de los auditores externos y la comunicación existente con ellos. Son elementos importantes e inclusive el Comité de Auditoría, existiendo otros comités como parte del gobierno corporativo, como pueden ser el Comité de Compensación, el Comité de Inversión, el Comité de Revelación, etcétera, ¿no? Dependiendo de la estructura. En algunos mecanismos, el Comité de Auditoría, cuando se trata del elemento control, también él está inmerso sin, digamos, invadir funciones propias de los otros comités. Creo que son elementos importantes para efectos de apoyar en sí el gobierno corporativo con respecto a la incidencia del control en términos generales, trabajando a través del plan con la auditoría interna y a través de sus estatutos que indicarán el mecanismo de trabajo como comité de auditoría dentro de una entidad como parte del gobierno corporativo. Hablando algo rápidamente sobre el reporte del auditor, un aspecto importante que quiero destacar es los objetivos planteados por el JASB con las modificaciones. Sabemos históricamente que el informe, desde hace muchos años, de 2 párrafos, vino cambiando y ha venido cambiando con el tiempo, y como explicó, creo que muy bien el colega Fraga de Argentina en sus diferentes componentes, yo quiero referirme a 3 elementos importantes que están alineados con lo que el JASB ha perseguido. Aumentar la confianza de los usuarios sobre los informes de auditoría y los estados financieros. Sabemos que venimos de crisis y de situaciones que ha afrontado la profesión por los escándalos financieros y donde las firmas de contadores pues, han tenido su parte en relación con clientes y donde ha quedado obviamente en su momento cierta duda en cuanto al comportamiento de los auditores. Sin embargo, pues hoy con este nuevo reporte que busca aumentar la confianza, brindar una mayor transparencia y calidad de la información y mejorar la comunicación con los inversores y encargados del gobierno corporativo, creo que son elementos importantes que ayudan hoy como un elemento relevante que agrega valor, sobre todo para los usuarios de los estados financieros, que hoy sabemos en día que los estados financieros, aun cuando una compañía nos contrate como auditores, realmente esos estados financieros no van hoy exclusivamente al cliente que nos ha contratado, sino que de manera indirecta va al público si es una compañía regulada, o si no a diferentes instancias que se puedan dar por transacciones que tenga una compañía. Puede ser que le interese y la compañía debe enviar ese reporte a un cliente en especial, a un proveedor, a alguien de la comunidad en la cual la empresa tiene alguna actividad y es necesario que la comunidad conozca los estados financieros. Entonces, todos esos elementos son importantes que indican que hoy la responsabilidad del auditor, aun cuando está con su cliente, va más allá y es lo que hemos hablado como la confianza y que nos debemos a la parte del público. Otro elemento importante conforme al reporte es hablar de que el gobierno corporativo, como esa entidad que procura que la empresa trabaje por senderos apropiados y perdure en el tiempo, definitivamente debe centrar la calidad de la información, los reportes, en función del público, de terceros, anteponiendo obviamente intereses propios, sino buscando esa calidad de información que se necesita para terceras personas. Si bien es cierto, el reporte del auditor en muchas circunstancias es algo de carácter legal obligatorio, creo que no debe verse en una administración como un cumplimiento obligatorio el contratar la auditoría, sino más bien con ese valor agregado de transparencia y confianza con el público. Pasando a
al otro aspecto que quería destacar es, si ustedes ven en esa diapositiva, definitivamente conforme la última información de Transparencia Internacional, en América Latina y el Caribe hay altos índices de corrupción. Esto obviamente es una situación preocupante. El último efecto de Odebrecht, que todos sabemos, involucró a empresas y hasta muchos gobiernos. Son situaciones que hoy en día preocupa y se vuelve un riesgo inherente de gran preponderancia para el auditor también en su campo de acción, porque obviamente es una situación que debe tomar en cuenta en su ejercicio profesional para su adecuada diligencia, para lo cual, pues, independiente de su estructura como firma, creo que el elemento de control de calidad existente en una firma debe jugar un papel importante, pero sobre todo el apego a los principios éticos, a ese código de ética para el desenvolvimiento apropiado del auditor. En cuanto a otro punto importante que tiene que ver con el reporte del auditor, solo quiero comentar dos aspectos. ¿Qué debemos comunicar? Aspectos o hallazgos significativos que requieren una acción inmediata que podamos nosotros haber detectado en el transcurso de nuestro trabajo y sobre todo la probabilidad y magnitud del evento de ocurrencia, que esto tiene que ver muchas veces con contingencias y divulgaciones que tenemos que hacer en el reporte. Y finalmente un aspecto muy importante es como auditor, ¿qué conocimiento tiene la administración? ¿Está muy clara de las situaciones, de los hallazgos, de las circunstancias, o la administración desconocía o desconoce muchos aspectos? Es una situación que nos debe preocupar como auditores si la administración no está consciente de situaciones que estén ocurriendo en la empresa o que en su momento el auditor reporta pero que la administración no tenía un conocimiento adecuado. En la siguiente lámina ya abordó definitivamente, y sin ser algo repetitivo, quiero tocar rápidamente el asunto del CAM o aspectos claves del auditor. Yo creo que este es un aspecto muy importante y solo quiero recalcar que el auditor usa su juicio profesional para determinar precisamente esos asuntos claves, reúne evidencia y llega a una conclusión. Sin embargo, la respuesta a estos asuntos claves deben estar en los controles que la administración tiene para propósito de manejar adecuadamente todo el aspecto transaccional y de revelación de estos asuntos clave. A manera sencilla, hoy en día y reciente con los cambios en la normativa, en una empresa donde es un elemento clave la determinación de las pérdidas posibles en relación con una cartera de clientes, pues hoy tenemos la NIF 9 y el auditor obviamente tendrá que desarrollar todos sus procedimientos y el juicio para determinar si efectivamente la administración tiene, aparte de los controles, la forma de determinar las pérdidas anticipadas con toda una metodología que involucra la normativa y que incluye variables económicas que deben quedar fundamentadas y demostradas y que el auditor tendría que probar para efectos de llegar a conclusiones apropiadas sobre temas de asuntos clave. Pasando a, en este aspecto, ya casi finalizando mi intervención, solo quería mencionar algunos aspectos que han ocurrido. Por ejemplo, el banco Lehman Brothers, que tiene que ver con un aspecto de deudas importantes. Allí la evaluación del estimado contable en valoración de la cartera fue un elemento muy importante que si tuviéramos hoy debió haber sido un punto relacionado con el asunto clave. La WorldCom, que tiene que ver con el asunto de continuidad de negocio, y la General Motors. Como ilustrando básicamente que hoy en día entonces con el nuevo reporte creo que se ha mejorado la información y la utilidad hacia los usuarios. Si bien es cierto, en foros he escuchado que los asuntos clave realmente eso se venía haciendo, porque siempre el auditor, recuerde en su auditoría, determina cuáles son las áreas de riesgo o las áreas más importantes en la cual debe centrar fundamentalmente su trabajo. Sin embargo, hoy lo que ha habido es una formalidad y una estructura de cómo debe revelarse en el informe del auditor para que el usuario pueda percibir esos asuntos claves de auditoría en la parte relacionada con el trabajo del auditor.
Y finalmente, que ya estoy a 1 minuto para cumplir con los 15 minutos que hemos venido, no quiero desfasarme como mis otros compañeros han estado cumpliendo fielmente con el tiempo, quiero terminar con algunas consideraciones sobre las entidades del sector público. Creo que, hablando de gobiernos de entidades públicas, un primer punto, todo gobierno es público, ya lo sabemos, se debe a la ciudadanía. Y en términos de entidades debería tener una estructura de gestión, estrategias de planeación y actividades, gestión de riesgos, existencia de controles, valores y código de ética, auditoría e información de desempeño. Todos estos aspectos en las entidades públicas son importantes que se lleven a cabo para una buena gestión de una determinada institución y apegado a los principios de gobernabilidad que tiene que ver con el liderazgo y compromiso de los órganos de gobierno, la comunicación, tanto interna como externa, rendición de cuentas y transparencia. Estos elementos son importantes, pero existirán en la medida en que la voluntad política del gobernante así lo tenga como desempeño en su país y existen, como todos sabemos, de mayor o menor grado, los aspectos de toda una institucionalidad en los países y eso depende pues de la voluntad, como decía, política de los gobernantes. Y así podemos ver, como tanto en el sector privado existen empresas con controles apropiados, con un buen gobierno corporativo, también podemos encontrar en el sector gobierno, obviamente con menor grado, pero sí en cierta medida podemos observar en algunos gobiernos alguna intención de mejorar. Sin embargo, hay muchas circunstancias, ¿verdad?, alrededor del sector público que tienen que ver con muchos aspectos que no voy a comentar, pues no es objeto del tema, pero sí tener en cuenta que con una buena estructura de gestión organizativa y liderazgo a través de principios de gobernabilidad es importante que pueda una entidad caminar por senderos apropiados y dar frutos hacia la ciudadanía de conformidad al tipo de entidad que pueda estar al mando una persona. En términos de informe, pues sabemos que existe una institución que se llama Contraloría General de la República o Tribunal de Cuentas en algunos países, que de alguna manera hacen una vigilancia y en otros contratan a auditores externos para completar la supervisión o emisión de informes que lleven transparencia del sector público a la ciudadanía. Ahí pues la estructura del informe, etcétera, dependerá, ¿verdad?, de esa estructura que defina, pero también no podemos dejar por fuera el aspecto importante de los asuntos clave y la estructura de informes relacionados con las cifras, con el control interno y de cumplimiento que en el gobierno es un asunto muy importante. Esos son los aspectos que estimé conveniente comentar en este tema importante de la relación del Comité de Auditoría con el gobierno corporativo y algunas perspectivas del sector gobierno. Muchas gracias. Gracias vosotros pela exposição complementar. Tivemos poucos overlappings no processo, acho que nos saímos bem aqui. Graças por toda a visão do setor privado, também a questão da experiência, no tocante a deixar o relatório de auditoria mais transparente, deixando a todos bem informados sobre as dificuldades da auditoria, os assuntos críticos, aumenta de fato a comunicação. E Cornélio abordou aspectos importantes de ter uma governança forte, que possa direcionar a estrutura de controle, os reportes financeiros, que aumentam a confiança nos ditames financeiros e suporta o investimento de capital, que é extremamente importante para o desenvolvimento dos países de nossa região. Confiança é mais importante do que um resultado positivo ou negativo. Temos que ter confiança. A administração tem que preparar ditames financeiros verdadeiros, assinar esses ditames,
ser responsável pela estrutura de governança. Esta é a responsabilidade da administração da companhia, não do auditor. O auditor tem a responsabilidade de certificar as contas, atestar as contas dentro de uma estrutura de relatório apropriada. E temos os comitês de auditoria que diferenciam de país para país, mas têm a função muito importante de supervisionar o processo de preparação de relatos financeiros, que é a base para a formação desta confiança. Os membros do comitê de auditoria ou board of directors, em algumas companhias, não temos os comitês de auditoria, mas temos que ter uma junta de direção efetiva, que tenha expertos em contabilidade, que saibam avaliar a função do auditor, cobrem um trabalho de alta qualidade, remunerem por esse trabalho, desafiem o auditor com relação à independência profissional, que é a fundação de todo o trabalho do auditor. O auditor não pode ter conflitos de interesse, de julgamento, de investimento e determinados serviços. É importante ter uma política apropriada para aprovação de serviços que possam, de alguma forma, afetar o trabalho do auditor. Serviços proibidos não podem se tornar permitidos porque temos a aprovação da junta de diretores. Temos que ter a aprovação de serviços permitidos. E queremos ter também um grupo de reguladores que sejam expertos, conheçam o trabalho de preparação dos livros, a estrutura de controle e o trabalho do auditor. Tenham pessoas competentes que possam avaliar e tenham autoridade para penalizar aqueles que desviam da sua função primária, que é dar informações verdadeiras. O auditor tem que auditar. A companhia tem a responsabilidade de conduzir informações verdadeiras. Todos têm um papel muito importante nesse processo. A gerência, o auditor, os comitês de auditoria, as juntas de governo, dependendo da estrutura de governança, os reguladores têm que ser supervisionados também, por que não? E uma estrutura de investidores ativos, que saibam, entendam o processo, saibam se relacionar, saibam cobrar por melhores serviços e melhor comunicação. Essa estrutura, esse ecossistema, permite a formação de capital apropriada e o desenvolvimento das nações. Isso é positivo para as companhias listadas, as reguladas, e também as companhias não reguladas, que se espelham na performance das companhias que são constantemente supervisionadas. Temos um papel muito importante, cada um na sua função como governo, como auditores, como junta de governo, como reguladores, e dar informação ao público de forma apropriada e verdadeira, dentro de uma estrutura de preparação de relatórios apropriada. Temos aqui poucos minutos, mas eu tenho uma ou duas perguntas para os painelistas e gostaria de também convidar ao público. Temos essas tarjetas aqui. Podem no verso escrever perguntas. Temos 5 minutos para perguntas. Então, se queres, a administração do evento de Crescer pode direcionar ou mesmo cambiar o microfone. Se queres fazer pergunta diretamente, pode fazer. Não sei se nós vamos responder todas as perguntas, mas podem fazer as perguntas. Então, eu convido a todos vós outros. Quero, se permitir, uma pergunta para todos os outros, vocês. Como é o processo de comunicação dos Key Audit Matters para a junta de governo, comitê de auditoria? Melhora a comunicação? Torna o processo mais complexo, mais custoso?
é positivo, não é positivo? Esse processo melhora a competição entre os pares? Há algum problema de competição? A comunicação do Key Audit Matter substitui a comunicação da administração com a junta de governo. Qual é a experiência e visão que cada um de vocês tem a respeito da importância e o efeito positivo ou negativo do Key Audit Matter Section? Gracias, Idesio. Bueno, voy a referirme básicamente a la comunicación con el Comité de Auditoría. Creo que los asuntos clave son de gran importancia y la comunicación que existe de una manera fluida entre el auditor independiente, el Comité de Auditoría, pues yo creo que permite tener una visión clara de esos asuntos importantes, cómo lo está manejando la empresa y qué resultados al final obtiene el auditor. Recordemos que miembros de la Junta Directiva son a la vez miembros del Comité de Auditoría en cierta medida, complementados en algunos casos con personas externas, quizás para tener un balance de tener en ese comité personas expertas en normas internacionales, aspectos de auditoría u otro tema en particular. Por lo tanto, estos miembros del comité también, o el comité de auditoría, traslada reportes o información a la junta directiva o a la junta de gobierno para mantener informada sobre esos aspectos importantes. Yo creo que para mí facilita y es beneficioso esta comunicación porque permite tener en el transcurso del tiempo cómo están estos asuntos siendo atendidos. Recordemos que en muchas empresas hoy la actividad de auditoría no se hace ya al final, sino que se hace bien sea por trimestres o semestres, y eso permite estar en una comunicación más expedita con la Junta de Gobierno del Comité, y aunque quizás fuese semestral, lo importante es que cualquier asunto que en el inicio de una planeación y en el inicio del trabajo del auditor pueden haber asuntos importantes, y de hecho que sí se han detectado y se comunican aun cuando no llegue el tiempo de reunirse formalmente en el comité de auditoría para exponer estos asuntos, pero sí se puede establecer una comunicación obteniendo una reunión especial con el comité para abordar esos temas. Para mí es beneficioso este aspecto. Idesio, yo creo que es un gran desafío para las compañías el saber que los Key Audit Matters, que por supuesto ya existían, solo que ahora deben ser revelados por el auditor, el hecho de que vayan a ser revelados implica para la dirección de las empresas un desafío de transparencia, no porque no la tuvieran, pero bueno, es como que ese problema quedaba dentro de los papeles del auditor y ahora deben ser revelados. Por lo tanto, inicialmente lo veo como digamos, un obstáculo y un desafío que deberá terminar necesariamente siendo positivo. A partir del entendimiento de parte de las empresas de que esto es así, de que es una norma y hay que cumplirlas, y de cómo el auditor maneje ese diálogo con el gobierno corporativo de las empresas y logren llegar a un entendimiento y así, de esta manera, alcanzar los objetivos que comentaba antes Cornelio. Se proponía esta nueva regulación de auditoría, que es dar más transparencia, hacer que el trabajo del auditor sea de cada vez mayor calidad y por lo tanto se cumpla con un objetivo clave de todo este proceso, que sea informar mejor, informar más oportunamente y yendo con un nivel de detalle y especificidad que antes no existía. I mean, government doesn't really have listed companies, so the whole issue of El gobierno no tiene compañías cotizadas, así que no surgiría ese tema necesariamente, aun y cuando hay una comunicación muy activa entre el auditor y los comités de auditoría en una gama de temas.
en áreas que encuentro interesantes. Tiene que ver con informar acerca de deficiencias al gobierno. A veces esas deficiencias se dan, como dije temprano, a nivel de la Junta. ¿Cómo se siente el auditor acerca de informar de deficiencias en la gobernanza por los comités de auditoría o de la gestión? Y otra área importante tiene que ver con el papel del auditor, el auditor del sector público con respecto a entidades que no quieren revelar sus estados financieros. Y aquí el auditor tiene un papel un poco distinto a uno privado. Él está encargado de hacer la auditoría de la empresa y si no entregan estados financieros, ¿qué hace el auditor? El auditor indica por qué no se han entregado esos estados financieros y le informa eso a la gobernanza, incluido el público, y eso es algo que requiere atención también, o ha tenido atención en los últimos días. Gracias a todos vosotros painelistas. Eu acho que conseguimos transmitir uma mensagem apropriada. Não sei se temos alguma pergunta. Temos? Se entendi corretamente, Mariana, que fez? Não. Não pode ser um sócio de UI que faz uma pergunta tão difícil assim. Temos acá... Então, o comentário é vinculado com a visão das várias responsabilidades que têm os agentes, os atores que preparam, auditam, supervisionam o processo de financial reporting. E se pergunta, em este contexto, qual deve ser o rol do auditor em assuntos relacionados com atividades de asseguramento e de não asseguramento, serviços relacionados e outros assuntos. Não sei se entendi corretamente a questão acá, se é vinculada com independência do auditor ou não. Quem fez essa pergunta pode... William, pode complementar sua visão acá um pouquinho para que possamos definitivamente não responder tu pergunta o responder tu pregunta. Le echaron la culpa a Mariana, sí. No, mire, el tema es el siguiente. Hoy, digamos, en todo el contexto de las normas de aseguramiento, se diferencia aquellas cosas que tienen que ver con el informe financiero de otros asuntos distintos del financiero, incluso se establecen alcances distintos. Pero todo eso tiene que contextualizarse dentro del rol que cada uno juega. Uno tiene que entender la cadena de información. Entonces, están administradores, existe también los comités de auditoría, existe la junta directiva que tienen responsabilidades distintas. Y hay también otros agentes ahí que son, por ejemplo, las autoridades de supervisión. Entonces uno encuentra que a las autoridades de supervisión les gusta mucho trasladarle a los contadores ciertas funciones que ellos no pueden desarrollar. Entonces mi pregunta es, en esos asuntos, porque hay asuntos que claramente son aseguramiento, por ejemplo, la auditoría financiera, el control interno, el cumplimiento, no diría que eso es aseguramiento, pero hay otros asuntos que no, y el tema es si no es aseguramiento y entonces ya no está dando una seguridad positiva o negativa, sino que es, por ejemplo, un informe directo. ¿Cómo debe hacerse eso para evitar esos conflictos de independencia que existen? ¿Quieres, Leonardo? ¿Quieres? Bueno, si puedo. Adelante. Poderia ter combinado essa pergunta antes, hein, Vilmar? Interpreto que la pregunta tiene que ver con aquellas cuestiones que con frecuencia vemos que están en el informe del auditor y que no necesariamente responden a la materia específica del auditor.
en nuestro país tenemos también de eso, digamos, debemos informar dentro del informe de auditoría algunos temas que tienen que ver con, bueno, deudas que las empresas tienen con los organismos de recaudación, cumplimiento de procedimientos de antilavado y money laundering, y nos vemos obligados a hacer eso por distintas regulaciones que han ido apareciendo y bueno, no es materia específica de nuestro conocimiento, sin embargo hemos ido desarrollando resoluciones profesionales que nos han ido ayudando a encontrar la manera de todavía cumplir con esa misión y hacerlo según nos lo requieren. Pero definitivamente sería muy bueno que en un futuro esas responsabilidades que, insisto, van más allá de lo que es el límite del trabajo de auditoría clásico y convencional, bueno, fueran desapareciendo o vayan teniendo, digamos, cada vez menos injerencia dentro del trabajo de auditoría. Por ahora no nos queda otra alternativa que seguir cumpliéndolas. Muitas dessas responsabilidades estão associadas, sim, com o rol do auditor, mas que é feito reporte separadamente. Por exemplo, temos responsabilidade em Brasil de reportar determinada situação ao regulador de mercado de capitais, não por meio do ditame do auditor, mas sim por meio de uma comunicação específica, não pública. Varia de país para país. Podemos elaborar pouquinho mais posteriormente, se tu tienes interesse. Estamos a última pergunta, depois temos um cerimonial curto aqui de 1 minuto e encerramos o painel. Quizás un poco, quizás viendo la pregunta quizás que hacían, quizás no es tanto el tema importante la independencia, pero quizás va más enfocado al tema de ética, porque yo creo que también se está observando ya a niveles inclusive de las entidades reguladoras, tanto a nivel de instituciones que regulan banca, regulan seguros, regulan bolsa de valores y todo eso, que las autoridades como tal que están, y tú lo mencionabas, deben ser expertos con capacidad técnica, no buenas personas, porque el tema es llevar a una buena persona, y todo el mundo está de acuerdo, está bien, pero el tema es, deben ser expertos con capacidad e independencia para poder realmente, yo creo que el tema va más allá, va en ese nivel. Inclusive, o sea, se está observando y uno observa, inclusive es desde el lado de los reguladores, vamos del lado también del auditor. Uno es auditor también, pero te das cuenta que las entidades que están supervisando o que regulan el mismo contador público o a veces hasta emiten las leyes, son tan débiles para poder castigar el tema de ética. Si no, veamos ahorita, me llamó la atención que ayer me llegó a mi WhatsApp una sanción de PwC en España, y está referido al tema de ética, está referido a temas de hacer trabajos no permitidos, trabajos donde realmente se nota que hay no falta de independencia, falta de ética. Entonces, en ese tema quizás es bien importante, inclusive debería ser crítico, y uno observa en sus países, cuando llega una persona a manejar o a dirigir una entidad que autoriza contadores o que emite las leyes y que no tiene relación con una firma de auditoría fuerte que tenga capacidad con el empresariado, sí es independiente, emite leyes, hace cuestiones muy importantes y hace que todo el mundo entre a un tema de gobernanza muy importante. Y ahí creo que es el desafío realmente, y quizás allí la pregunta del desafío, ¿qué hacer con eso? ¿Cómo lograrlo? Inclusive hablamos mucho
de gobierno corporativo, pero uno se da cuenta que al final los comités de auditoría como que van quedando, o sea, van perdiendo autoridad. Llega la junta directiva, el comité de auditoría, aprueba y todo, hace todo, y al final de eso llega la junta general y desaprueba por cuestiones de cuestión de negocios, o cuestión que ya te dijeron los casos de corrupción que se han dado, ¿no? Entonces yo creo, ¿qué hacer con esos desafíos? Porque si hablamos de transparencia, vamos a llegar a ese nivel, y no la pura independencia, sino ir más allá. El tema de ética, no solamente, inclusive, porque en eso se ve que están castigando a PW, pero ¿y dónde está el comité que aprobó eso? Debe ser castigado también, porque realmente el comité ahí faltó la ética también de la empresa que permitió eso. Entonces, esos desafíos yo creo que son los importantes que hay que ver para poder ir más allá, porque nada sirve que tú tengas una estructura de gobierno corporativo de buenas personas, pero realmente en realidad no están empoderadas, no tienen la autoridad necesaria para ser éticos en el momento oportuno que se debe ser. Gracias. É mais comentário, que eu agradeço o comentário abrangente. Quando falamos de independência, estamos falando de ética. E a pessoa tem que ter autoridade e exercer a autoridade. E todos são corresponsáveis por isso, né? Ética é a fundação de tudo. Então, para benefício de todos, temos que encerrar. Eu agradeço o comentário, estou à disposição, todos nós outros estamos à disposição. Agradeço os convites, agradeço o apoio de vós outros, muitos colegas profissionais de minha firma UI, muitas pessoas aqui que eu conheço, e agradeço o convite do Banco Mundial, da própria KPMG, que me brindou com esse convite, e muitas pessoas da profissão, da UI, da IFAC, do IASB, e muitas pessoas da cá. Muitas graças. Hein? Temos regalo.